Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos y por compartir nuestros contenidos en redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Con nuestros enlaces intentamos aportar la información y reflexión para romper el relato que posiciona a los medios hegemónicos y el gobierno. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el privilegio de estar con Paola Cabeza Castillo y el tema de esta noche es análisis del voto por la RC5 y Reto 33. Paola es licenciada en Comunicación por la Universidad de Guayaquil, posee una maestría en Marketing Político por la Universidad de El Salvador en Buenos Aires. Su interés por la comunicación la llevó a trabajar desde joven a varias estaciones de radio. Continuó como presentadora en RTS y fue así que se desempeñó como primera presentadora afroecuatoriana de noticias en la historia del canal Ecuador TV. Políticamente ocupó cargos dentro de la Secretaría Nacional de Gestión Política en la Secretaría de Pueblos, fue gobernadora de la provincia de Esmeralda, también fue delegada en el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo por Esmeralda, desde el terremoto de Ecuador 2016. Asambleísta alterna nacional de Augusto Espinosa, directora de la comunicación social en el Parlamento andino y actualmente asambleísta electa nacional a su segundo mandato. Él le da la más cordial bienvenida a este espacio. Paula Cabeza, usted tiene la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a quienes nos siguen acá en el Ecuador o en América Latina y a ustedes buenas noches. Gracias por esta oportunidad de poder compartir y conversar con ustedes. Agradecerles una vez más por ese apoyo que ha tenido la Revolución Ciudadana en Europa. Eh, Ha sido importante el apoyo que siempre ustedes como hermanos migrantes le siguen dando al proyecto progresista de la Revolución Ciudadana, que tiene una continuidad con Luisa González y que tenemos grandes retos y con ustedes de la mano, sobre todo en estos momentos que se viven difíciles circunstancias para nuestros hermanos migrantes que están siendo expulsados del país por una política austericida primero, pero segundo, que no ha sabido solventar los grandes problemas y estructurales que tiene el Ecuador en materia de inseguridad, de desempleo y que no contamos con política pública que acompañe a nuestros migrantes. Nuestra solidaridad y abrazo eterno, porque ustedes siguen siendo ese pilar fundamental que nutre nuestra economía. Estamos hablando que el año anterior nuestros migrantes, por concepto de remesas, recibió el país cerca de 3.000 millones y eso se debe a ustedes, a los migrantes. Sin embargo, las políticas económicas de este gobierno priorizan seguirle pagando deuda al Fondo Monetario Internacional, pero expulsar a nuestros migrantes como mano de obra barata para que sigan ellos poniendo el hombro para sacar adelante el país. Eso es el neoliberalismo y eso es lo que a lo que nos enfrentamos en este proceso electoral. Y bueno, un poco para esta justa introducción con ustedes, agradecerles una vez más por haberme apoyado con su voto, porque en esta ocasión vamos a estar de vuelta en la Asamblea Nacional. Ustedes eligen asambleístas nacionales y bueno, tenemos un compromiso mayor desde la Asamblea para acompañar el plan de gobierno de Luisa González y obviamente seguir legislando a favor de ustedes, nuestros hermanos migrantes. Ahora bien, me han invitado un poco para hablar sobre el análisis del voto de la Revolución Ciudadana en esta contienda electoral. Y creo que es importante hacer una retrospectiva sobre cómo llegamos a este momento, sobre todo con dos elecciones anteriores en la cual no logramos el objetivo.
la una elección con Andrés y la otra con la misma compañera Luisa. Y hay elementos importantes que destacar en esta elección. Primero, ha sido una elección muy polarizada. Ha sido una elección eminentemente polarizada y eso demuestran los últimos resultados electorales. Lo que separa a Luisa González del candidato presidente es 19.000 votos. Es nada en una elección en donde notamos un visible bipartidismo dentro de la Asamblea Nacional, los mismos asambleístas nacionales que han sido electos. Nosotros somos la primera minoría, pero por un legislador estamos todavía en algunas impugnaciones por dos curules más, una de Sucumbíos y otra de la provincia de Esmeraldas. Pero, como se habrán dado cuenta, la elección parlamentaria es muy similar a la elección presidencial. Una polarización que, si ustedes me preguntan, es justamente una muestra del hartazgo que tiene el país por no contar con un proyecto. Si algo queda claro para los ecuatorianos es que Daniel Noboa fue quizás ese producto novedoso que con una buena estrategia comunicacional, con la estrategia de marketing político, se vendió como una alternativa nueva para el país, se vendió sobre todo como un producto que llegó de manera muy digerible al electorado no politizado, estamos hablando a jóvenes sobre todo. El Ecuador tiene aproximadamente 4,5 millones de jóvenes que eligen en esta elección y él supo, digamos, canalizar en ese electorado primero discursos de despolitización y generar la vieja política y la nueva política. Así se mantuvo durante este año 4 meses en una polarización visible que fue increciendo, porque si todos recordamos, llegamos a la Asamblea Nacional y al gobierno de Noboa con la intención, reconociendo su triunfo, con la intención de que sea un presidente distinto, que logre o que lograra resolver los problemas estructurales que tiene el país y que no han sido solventados, sobre todo el tema de la inseguridad, la falta de empleo y la desinstitucionalización de las instituciones, valga la redundancia, del Ecuador, porque nosotros venimos viviendo varias crisis y entre esas la crisis institucional que viven varias, estamos hablando de la misma Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la justicia, que hoy por hoy no cuentan con la confianza de los ecuatorianos. Hago toda esta necesaria retrospectiva porque así llegamos a esta elección, constituyéndose a Daniel Noboa como lo nuevo y poniendo a todos en un solo saco como la vieja política. Creo que hay dos elementos sustanciales para analizar el voto obtenido por la Revolución Ciudadana. Ante un presidente que no logró cumplir ninguno de sus promesas de campaña. Un presidente en el que el incremento de la inseguridad ha sido visible, en donde la persecución política se intensificó y ya no solo actores, digamos, de la Revolución Ciudadana, sino la intensificación de la persecución a su vicepresidenta, a ministras de Estado y muy marcada la persecución a mujeres. Creo que eso también ha sido un elemento de discusión, no solo en el país, sino a nivel internacional, por el nivel de utilización de toda la estructura estatal para violentar a la vicepresidenta. Y constituyéndose él en el más ferviente anticorreísta, si el término cabe, porque luego del asesinato de Fernando Villavicencio y de varios acuerdos logrados con la bancada de este partido, eh, el presidente decidió ir más allá y polarizarla al electorado, al punto que ustedes pueden notar cómo fue la elección. La representación parlamentaria obedece a esa polarización. Él logró en un espacio poder captar el voto anticorreísta y el voto que todavía, digamos, logra seducir, que es el voto joven. Y Luisa genera una estrategia que es muy importante entenderla
y por qué necesitamos sostener esto con argumentos y elementos que son los que solventan el que hoy Luisa pueda ser la virtual presidenta de la República. ¿Por qué? Porque a Noboa se le agotó el discurso del cambio y de lo nuevo. Noboa no puede constituirse como lo nuevo y no puede acuñar en su discurso el cambio, porque a pesar que haya sido muy corto el tiempo de su gestión, no tuvo cumplimiento efectivo sobre sus planes y programas de gobierno, no logró solventar el problema más, eh, digamos, más potente que tienen los ecuatorianos, que es la inseguridad, y otros elementos que también van de la mano con el cero impulso a empleo, no ha existido reactivación económica y esto le ha pasado factura. Pero sin embargo, hay un sector de la población que cree que él ha tenido poco tiempo y ustedes pueden notar en el electorado que considera que él ha tenido muy poco tiempo y que hay que darle una oportunidad. Sin embargo, Luisa González, siendo uno de los cuadros revelación de la Revolución Ciudadana, uno de los cuadros que emerge de las bases de la Revolución Ciudadana, supo y pudo acuñar en su estrategia el cambio. ¿Y saben qué es lo fundamental, compañeros? Que ese mensaje del cambio caló en los ecuatorianos. Porque a pesar de que Luisa González sea, y voy a utilizar un término muy esmeraldeño, haya sido parida por la Revolución Ciudadana, es la presidenta de nuestra organización política, Luisa González hoy se constituye en una nueva figura política que acuña otras necesidades que tenemos dentro de la sociedad. Luisa es mujer, madre soltera, profesional, y eso le ha permitido a Luisa también poder transitar en otros sectores que ahora le permiten con autoridad, con liderazgo propio, poder construir un país o reconstruir un país desde la visión de Luisa González. Y esto es importante porque siguen satanizando el liderazgo de Rafael Correa, siguen poniendo al líder histórico de nuestra organización como el cuco para que no puedan votar por nosotros, porque dicen, no, si votan por Luisa, vuelve Correa. Y Correa viene a vengarse. Y Correa viene a perseguir. Y Correa es amigo de Venezuela. Y Correa es dictador. Y bla, 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 bla. Sin dejar de lado toda la campaña digital de odio que se instaló en el Ecuador en contra de cuadros visibles de la Revolución Ciudadana, pero obviamente con mayor énfasis a nuestra candidata a la presidencia. Sorteamos todos esos elementos y llegamos a, a una segunda vuelta en donde hemos logrado dos grandes hitos. Primero, romper el techo electoral que las dos últimas elecciones anteriores no habíamos logrado. Luisa González no solamente cuenta con ese 30-35% del voto duro que da la Revolución Ciudadana. Logramos pasar ese techo. Por eso, hoy tenemos una candidata y una futura presidenta que logró calar con su mensaje del cambio en temas muy neurálgicos e importantes, como por ejemplo el sector campesino y agropecuario, lo que pasa con los trabajadores de la salud y el trabajador público, la necesidad de reinstitucionalizar el país, devolviéndole dignidad a los ecuatorianos con derechos mínimos como el de la salud y la educación. Imagínense que esa sea hoy por hoy una bandera que ha tomado Luisa y que haya calado en el electorado es muy importante, porque notamos cómo retrocedimos tanto que ahora hablar de derechos se convierte en una visión de cambio, porque así nos llevaron los últimos gobiernos neoliberales. Retrocedimos. En este sentido, hay muchos analistas, y yo quisiera también traer esa discusión acá, porque si bien muchos analistas dicen, claro, ese es el voto de Luisa, esos puntos adicionales que lograron romper ese techo
que hace 2 elecciones pasadas la Revolución Ciudadana no logró, son votos de Luisa. Sin embargo, hay muchos analistas, y yo lo quiero traer aquí a la discusión porque no quiero ser yo la dueña de la opinión política, sino construir con ustedes, el hecho de que muchos analistas dicen, a ver, el correísmo no ha dejado de tener el voto duro que lo acompaña desde hace mucho tiempo, pero el voto que votó o la gente que votó por Luisa quizás no sea un voto de ella, sino un voto rechazo a Noboa, porque siendo estas solamente las opciones existentes, o Noboa o Luisa, la misma oposición ha llegado a reconocer que Luisa tiene un plan, que tiene equipo, que tiene un proyecto de país y que tiene claridad cómo implementarlo. Noboa no ha cambiado de estrategia desde que llegó. Todo es marketing político, todo es disputas y pleitos de persecución permanente. Lo que está pasando con el alcalde de Guayaquil es una muestra de cómo Noboa va intensificando la persecución política. ¿Y saben lo que pasa? Hasta el más recalcitrante anticorreísta dice, bueno, sí, a mí Correa no me cae bien, yo ya Correa me cae mal, pero loco, yo quiero que me dé seguridad. Yo quiero que te preocupes por mí. Tus peleas y tus pugnas con los políticos no me interesan. Y esto ha calado en la sociedad al punto que Noboa, no sé si reconociendo su visible pérdida, empezó a acelerar, eh, digamos, empezó a acelerar la palanca de la persecución. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque puede seguir constituyéndose en la estrategia de campaña de Noboa para intentar ganar votos adicionales que, a decir de las últimas encuestas y de analistas, Luisa está creciendo exponencialmente en estas últimas semanas. El voto de la Revolución Ciudadana en esta elección, si bien constituye un voto de resistencia por los últimos 8 años, pero también constituye el electorado de una sociedad que se tomó el tiempo de escuchar y de ir a votar informado, que decidió no utilizar el voto del odio, sino dar una oportunidad porque no están conformes con el gobierno que tiene. Y digo esto porque la segunda vuelta se va a constituir en un espacio de esas confluencias, que no quieren más neoliberalismo, que no quieren gobiernos dictatoriales y fascistas, que no quieren gobiernos racistas. Y la élite y la casta que se ha constituido el gobierno de Novoa, un gobierno de amigos, un gobierno que no tiene un proyecto y un gobierno también corrupto, porque cuando se vayan desenmascarando algunos de los proyectos y recursos que han sido desviados por el gobierno de Novoa, la sociedad se va a dar cuenta que no solamente ha sido un presidente no preparado y capacitado para enfrentar el momento histórico del país, sino que también llegó al poder para lucrarse. Este segundo momento se puede reflejar y se puede ver la gran oportunidad de un frente progresista. La postura que ha tomado Leonidas Issa para esta segunda vuelta es importante, porque si bien es conocido y muchos de ustedes hacen política y conocen un poco el comportamiento de la política y de los electores, quizás los votos no se endosan, pero hay que reconocer que Leonidas Issa en esta elección fue digamos, la opción desde el progresismo para poder un poco acoger a ese voto, digamos, ideológico. Sí, el voto ideológico. Y no digo que el voto de la Revolución Ciudadana no lo sea, pero nosotros tenemos un electorado que vota por nosotros, por el liderazgo de Rafael, por otras condiciones, pero en cambio el voto de Leonidas Issa obedece un poco más a sectores que vienen de otras causas, ambientalistas, voto
voto ideológico, sobre todo ustedes vieron cómo se ha comportado el voto de Quito capital, en donde Leonidas Issa saca aproximadamente 130.000, 140.000 votos, y te das cuenta que no solamente lo vota los indígenas, que también hay otros actores, por ejemplo en Guayaquil, la juventud guayaquileña, que está muy ligada con otros procesos, por eso digo, el voto de causas, el voto de los que se mueven más que por lo ideológico, sino por causas, estuvo muy cercano a Leonidas Issa. Todos conocen que Leonidas Issa tiene, pues obviamente, una postura ambientalista sobre el tema extractivista, sobre el tema del agua, y esto también atrajo a cierto sector que ideológicamente coincide con esas causas. ¿Por qué digo que esto es importante en esta segunda etapa? Porque si bien no es posible quizás endosar los votos, eso solo lo hace Correa, perdón por el corte comercial, pero Correa es el único que endosa votos, pero sin embargo, Leonidas entendió que el país tiene que ir más allá del odio, que el país tiene que dar un salto al futuro sin mirar por el retrovisor, porque las miradas al retrovisor hacen que te choques, o las miradas al retrovisor hacen que no tengas una visión objetiva de futuro, y la mirada al retrovisor ha permitido que 8 años se instale una política de odio que nos tiene divididos en quienes tenemos más coincidencias que divergencias. El voto de la Revolución Ciudadana en este momento es un gran hito, y un hito porque logramos quizás dos elementos muy importantes: hacerle frente a la persecución, hacerle frente a una chequera interminable. Estamos hablando de 2 millones de dólares solo en redes sociales. Imagínense en toda la plata que ha rodado en otras instancias, en donde hay un partido político como el partido de gobierno que no ha rendido cuentas al Consejo Nacional Electoral, que nadie sabe cuánto ha invertido en su campaña. Lo de redes sociales lo tenemos porque es mucho más fácil transparentar el dinero que se invierte en redes, pero la plata que ha invertido Daniel Noboa, la estructura estatal que la pusieron, la estructura gubernamental que la pusieron al servicio de su campaña, no renunció a la presidencia y se constituyó un presidente candidato. Todas las dificultades que nos encontramos, y sin embargo la Revolución Ciudadana logró vencer. Y digo logró vencer porque muchos no verán esto como un triunfo. Pues sí, es un triunfo preliminar porque nos permitió enfrentar todas estas dificultades, pero sobre todo mostrar el talante de una candidata que hoy por hoy, eh, a decir de muchos analistas y muchos ni siquiera correístas, Luisa tiene su propia voz, tiene su propio liderazgo y está preparada para ser la primera presidenta de la República del Ecuador. Y digo esto con la intención que también entendamos y hagamos frente y hagamos un círculo de protección a la futura presidenta, porque todavía sigue siendo muy difícil las condiciones en el Ecuador sobre la estructura machista desde la política, que siguen instalando que si Luisa es títere, que si Luisa no es capaz de tener sus propias opiniones, que si Luisa va a ser el títere de Correa y de Glass y bla, 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 bla. Y creo que esas cosas, por el bien del proyecto, por el bien del Ecuador, y justamente por el bien de la revolución ciudadana, tenemos que ir generando un debate mucho más apegado a la realidad que vive el país, sobre todo cuando tenemos la posibilidad histórica de contar con la primera mujer presidenta en el Ecuador. Y en eso tenemos que generar una red de apoyo que no permitamos a las estructuras machistas y retrógradas de este país que le quiten méritos propios y que le quiten liderazgo a una mujer que se lo ha ganado a pulso. Luisa González puede dar un paso importante, al menos para quienes somos feministas, a quienes venimos luchando desde muy abajo por los derechos de las mujeres. Y con Luisa, muy a pesar de los cantos de sirena, que si no es feminista, que si no votó por el aborto y bla, bla, bla. Aquí hay muchas mujeres conectadas y ustedes saben que entre nosotras nos sentamos a tomar un café
y podemos solventar muchas de nuestras dudas, porque más son las cosas que nos unen a las mujeres que las que nos separan. En este país se están matando mujeres y no importa si son de izquierda o de derecha o de centro. En este país te matan y no importa tu condición socioeconómica. Y mientras sea una problemática ser mujer en el Ecuador, pero sobre todo ser mujer política, debe ser mucho más profundo nuestro análisis, pero radical. No hay que permitir que se deslegitime y se le quite la voz a una mujer que en los peores momentos de la política ecuatoriana, que persiguen, que matan, que no hay condiciones para hacer política, se le quite el mérito y el liderazgo que tiene Luisa González. Eso es importante. Eso va a acuñar y necesita acuñarse en esta segunda vuelta para que Luisa González sea la presidenta con méritos propios, con credenciales propias, sin desconocer, y eso es muy importante, sin desconocer que nosotros tenemos un legado de un hombre que se la jugó por nosotros, el legado de un hombre que dio los mejores años de su vida a este país y el legado de un hombre que ha confiado en mujeres para transformar este país. Yo creo que son dos cosas muy diferentes. Sin Correa no estuviéramos aquí, pero también entendamos que la sociedad evoluciona, que la política evoluciona y que necesitamos dar ese gran paso de evolución para darle todo el apoyo a Luisa González, que ha cumplido con creces, diría yo, este nuevo momento que el país vive, que es justamente poder permitir el retorno del progresismo al poder de la mano de otros sectores, de la mano de otros aliados, sin dejar de tener la impronta histórica de nuestro proceso revolucionario, que lo construimos con Correa, con Glass y con varios líderes históricos, a los cuales también les debemos ese triunfo para que puedan volver a Ecuador. Perdón si me extendí un poco, espero haber solventado algunas, no sé, dudas, pero más bien estoy abierta para que entre todos más bien ahí vayamos hilando ideas y es que estemos preparados para lo que se viene en la segunda vuelta. Gracias. Perfecto. Muy buenas noches, soy Elizabeth Sáenz Grueso y llevaré la moderación del conversatorio desde Alemania. Hoy conversamos con la parlamentaria ecuatoriana reelecta por el movimiento Revolución Ciudadana, Paola Cabezas Castillo. Damos inicio a la ronda de preguntas y recordamos que el tema del conversatorio es análisis del voto por la RC, Revolución Ciudadana, listas 533. Estimada Paola, primeramente nuestras felicitaciones por esa curul que has vuelto a ganar para seguir dando la lucha desde el legislativo. Gracias. Y que ya, como nos dijiste, pues estará bastante reñida, ¿no? A pesar de ser yo diría, la minoría más grande dentro Así de la es. Asamblea, ¿no? Sí, y bueno, ya que todavía estamos en un ambiente electoral, porque se avecina la segunda vuelta, ¿sí? De cara a esa segunda vuelta electoral, ¿qué acciones concretas tomarás desde tu curul para asegurar que el proceso electoral sea transparente y libre de injerencias políticas y judiciales, que es lo que ya nos decías, ¿no? Que sucede a diario prácticamente en vista del, como tú ya lo mencionaste, clima político polarizado, de odio y de violencia, sobre todo hacia adentro y hacia afuera también. Elizabeth, me parece importante la consulta que me realizas porque sí, se está enrareciendo el ambiente en el Ecuador. Les contaba lo que pasó con el alcalde de Guayaquil, lo que viene pasando con algunos actores políticos de nuestra organización. En mi caso, a mí no me gusta hablar mucho en primera persona, pero bueno, tengo una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral que está a la espera de una sentencia y creo que ustedes han sido eh, testigos de que el presidente de la República maneja el Tribunal Contencioso Electoral. A través de un tuit dijo, atiéndase, y como que vóteme a este, sáqueme a este y todo. Y esto es peligroso porque un hombre con muy poco talento ha logrado cooptar todas las instituciones del Estado. Volvió Diana Salazar a la campaña. Diana Salazar, ustedes saben que es campañera número uno, ha hecho campaña no, hizo campaña por Lazo y ahora va a hacer campaña abiertamente por Noboa. Y bueno, su forma de hacer campaña es justamente generar esta inestabilidad a través de la persecución política.
Eh, ya estamos en la asamblea, quizás contamos con inmunidad y esto nos da cierto nivel de holgura para poder hacer algunas acciones que no quisiera adelantarlas porque no son temas que los tenga que hacer a título personal. Creo que frente a la coyuntura, cualquier decisión que tomemos tiene que ser como bloque, pero sí les adelanto que debemos ser mucho más rigurosos al control del Consejo Nacional Electoral. Es una vergüenza, vergüenza lo que ha pasado con Diana Tamay, lo que intentó hacer con el voto migrante, sobre todo en Venezuela, no permitir que los hermanos ecuatorianos no votaran en Venezuela. Las irregularidades que también se han visto en el proceso electoral, en el caso de Ecuador, ellos dicen que las han hecho fraude, que nosotros les hemos hecho fraude, pero si lo controlan todo. Hemos tenido un riguroso control electoral y que aún así nos robaron. Aún así han intentado torcer la voluntad, pero fue mucho más la voluntad de esos cerca de 48.000 militantes que cuidaron las urnas, que cuidaron el voto, quisieron respetar la democracia y que estamos aquí. Pero para la segunda vuelta tenemos que ser mucho más rigurosos. Y en eso, compañeros, cuenten con nuestras curules, porque vamos a hacer respetar la democracia, los pedidos de información que se requieran y estar atentos y vigilantes porque se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano. Bien, sí. Animamos a todos los presentes a alzar su manito si desean hacer una pregunta, ¿sí? Voy contigo, María, en Italia, por favor, tu micrófono y tu pregunta. Concisa. Ok, muy buenas noches, asambleísta electa Paula Cabezas. Muchísimas gracias por estar nuevamente en nuestro espacio. Una nota particular en la parte de los votos. Más de medio millón votaron nulo. Así Y es. es una interrogante grande porque votar nulo quiere decir no aceptar ningún tipo de política que el país está ofreciendo y está viviendo. Y sobre todo porque hoy tuvimos uno de los momentos donde mucha gente se acercó a votar, el 83% de todos los habientes derecho al voto. ¿Cómo se puede analizar y qué medidas la Revolución Ciudadana ha comenzado a tomar, a decidir para este nulo poderlo atraer y pueda ser también una otra fuente de votos para una gran victoria de Luisa González? Y María, me parece muy interesante y que se me escapó el análisis del voto nulo, porque sí, eh, eso obedece al clima que estamos viviendo como país. Hay personas que han dejado de creer en la democracia, de creer en los políticos, y eso es el resultado de la desmovilización política que generó la derecha. A la derecha no le interesa un pueblo, eh, sobre todo organizado y dispuesto a entender que su voluntad es importante en una democracia representativa y participativa. Pero la violencia también, que ha venido siendo recurrente, miren lo que pasó con la estigmatización al electorado de la costa, que fue el que masivamente se acercó a votar. Pero creo que ese es el reto que tenemos. Y ahí yo les decía que es muy importante continuar acuñando nuestro discurso y estrategia de cambio. Luisa tiene una capacidad de comunicar distinta y por su conocimiento debe y debemos, me sumo como parte de la Revolución Ciudadana, en poder ser mucho más minuciosos e investigar qué pasa con ese electorado, porque son muchos votos, muchos, no son pocos. Medio millón de votos, o sea, nosotros estamos a tan solo 19.000 votos de diferencia del candidato presidente y medio millón de votos hacen la diferencia. Y creo que esa es la oportunidad que tenemos para hacer. Primero, yo sí creo que hay que marcar distancias con Novoa. A Novoa hay que hablarle fuerte. Yo creo que ya es momento de elevar la voz frente a muchos atropellos de violencia, no solamente violencia política, pero atropellos que viene él utilizando desde su posición de poder. Pero creo que sí hay que buscar mecanismos de segmentación para ese electorado. Porque cuidado sea la mayoría del voto joven, o sea, el voto también rural. El voto rural es muy cercano a la Revolución Ciudadana. Quizás no hemos hecho un análisis de ese medio billón de votos, o si lo hemos hecho, no cuento con esa información ahora, pero lo importante es saber dónde están esos electores, en qué condiciones socioeconómicas y políticas se encuentran, porque eso va a permitir, quizás
con una estrategia mucho más segmentada y sobre todo mejorar nuestra campaña digital. Yo creo que ese es un gran reto que tenemos para esta segunda vuelta, porque en eso quizás no cuenta con información. Él cuenta con la base de datos del CNE, del INEC, él cuenta con mucha información con la cual nosotros no contamos. Y quizás por eso sea mucho más ágil su campaña digital por la segmentación con la que llega a ciertos sectores. Nos toca a nosotros también ser mucho más rigurosos en esa campaña digital, porque eso va a ser la diferencia con ese electorado del cual tú hablas, Mari. Sí, sobre todo con los jóvenes también, diría yo, ¿no? Así es. Porque al menos en Alemania acabamos de votar el domingo pasado y nos dimos cuenta que también TikTok, las redes sociales en general, ¿no? Son realmente las Sí, que hoy en día, las plataformas donde se hace la campaña, ¿no? Hoy sí, en día. totalmente. Sí, sí. Sí, bueno, ahora yo quería leerte primero, viene desde el Facebook vamos, diría yo, una propuesta dice Emprendimiento Lab, así se llama una empresa, parece. Dice, Paola, tengo una empresa de publicidad, tengo una canción que puedo ofrecer para ganar en la sierra. Podemos hacer una buena campaña desde redes sociales, además de eso puedo hacerlo desde el extranjero, ¡Qué ¿no? lindo! Y te lo dejo por ahí, ahora habrá que ver cómo te contacta. Claro, por supuesto. Ahí nos Sí. podemos contactar por mis redes o con la compa Bélgica, que también estamos en contacto para poder cuadrar. No hay problema. Perfecto, perfecto. Ahora voy contigo, César Alberto Bolaños. Por favor, tu micrófono. A ver. Adelante. Hola, buenas noches, Paola. Hola, César, Soy, querido, ¿qué tal? soy César desde Madrid, España. Mira, nosotros tenemos un colectivo de ecuatorianas afectadas por las hipotecas y desde hace muchos años estamos peleando nuevamente para que implementen el servicio de asesoría jurídica hipotecaria que lo puso Rafael Correa y que lo quitó Lenín Moreno. Siempre estamos peleando con la embajada porque la embajada está utilizando recursos públicos para hacer actos de promoción electoral y obviamente no atiende a lo que debe atender, a las necesidades de las afectadas de las hipotecas. Entonces nosotros sí que hemos hecho una apuesta muy directa para que Luisa González entre al gobierno y por lo tanto vuelva al servicio de asesoría jurídica hipotecaria porque hay muchas ecuatorianas y ecuatorianos afectadas por esta lacra que son los desahucios en España y que los medios de comunicación, inclusive aquí en España, acallan esta lacra que tiene España y que desahucian a muchas ecuatorianas y autóctonas de este país. Entonces sí me gustaría que igual nos apoyes en Ecuador para que nuestra voz sea atendida con Luisa González. Muchas gracias. Cuenten con nosotros. Sé que ahora más que nunca necesitamos tener un vínculo muy cercano con nuestros hermanos migrantes por las violaciones sistemáticas a sus derechos y por el abandono. Ahora ni siquiera brindan servicios consulares de calidad. Piensan que es una dádiva, cuando eso es un derecho que tienen nuestros hermanos migrantes. Cuentan con nosotros, no los vamos a dejar solos. Y creo que estos espacios nos ayudan a nosotros a tener una perspectiva mucho más clara de nuestros hermanos migrantes en el exterior y lo que tenemos y lo que debemos hacer desde acá a favor de ustedes. Cuenten con eso. Un abrazo, César. Un abrazo, gracias. Gracias, César. Sí, ahora tenemos otra manito alzada de Washington. Orejuela, por favor, tu micrófono, Washington. Y dinos de dónde te conectas, desde dónde, por favor. Buenas tardes a todos los que hacen posible L desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Un gusto estar con Paola y con todos ustedes. Paola, yo como observador nacional sabes que no puedo inclinarme a una postura política, pero sí me gustaría sugerir de que el control electoral en Guayaquil especialmente ha estado muy abandonado y que también las Fuerzas Armadas no son deliberantes, sino sumisas. Y las Fuerzas Armadas han hecho un trabajo muy importante en este proceso electoral para desviar ciertos votos. No permiten que los veedores estén presentes y a la distancia que están los veedores no se puede ver si verdaderamente es un voto nulo o no lo es nulo. Entonces, esa cuestión desde el control electoral de la Revolución Ciudadana sería muy importante que hicieran más publicidad, porque estamos viendo también que hay mucho abandono en los recintos electorales, la instalación de urnas,
incluso la falta ¿cómo que se llama?, de instalación de las urnas antes de las 7 de la mañana. Yo creo que en el padrón hay mucha gente que, perdón, en la selección de los integrantes de mesa hay mucha gente que no va porque no hay alguna sanción o porque son intencionalmente elegidos. O sea, eso es mi sugerencia, pues como sabes, aquí siempre listo. Muchísimas gracias, Washington. Sí, son observaciones que hay que acoger. La verdad, en muchas de nuestras provincias, la verdad, el personal que se encarga de hacer, digamos, el acompañamiento para que haya seguridad en los recintos electorales tomó una posición más partidista. Las Fuerzas Armadas sí, en algunos casos, no estoy diciendo que en todos los lugares haya sucedido, pero sí dejó mucho que desear porque no dejaban instalarse las mesas, sacaban a nuestros observadores o nuestros vedores. Y debo imaginar que en el exterior debe ser quizás mucho más complejo porque quienes asumen ese, digamos, como esa responsabilidad de controlar, terminan siendo casi todos personas que están más alineados a la institucionalidad del gobierno y esto dificulta, pero insisto, con una buena organización, con planificación y control, porque hoy más que nunca tenemos que controlar voto a voto, podemos dar ese salto del cual tú hablas. Yo estoy de acuerdo contigo, hay que ser mucho más rigurosos y tomamos de muy buena forma esa observación que nos haces. Abrazos, Washington. Gracias, Washington. Ahora, Edmundo desde Estocolmo, por favor, tu pregunta. Sí, buenas noches, Paola. Muchas gracias por la exposición. Quedó abierto todo, una cantidad de preguntas por ahí. Me puse en duda, no, parece que no comprendí bien el tema acerca de la pregunta de María Calle de 1 millón de votos nulos, con los 4 millones, 500.000. o medio millón, con los 4 millones de jóvenes que tú señalabas que posiblemente, digamos, no están politizados. La Revolución Ciudadana, en este caso, Luisa, han ubicado, digamos, en ese 4 millones de jóvenes el sector, digamos, con quién trabajar, a quién dirigirse, con qué dirigirse. Me pareció que había una duda, digamos, si utilizar medios de Novoa o, digamos medios propios, porque el plan, digamos, que presenta Luisa quizás cubra también a ese electorado, digamos, que no lo estamos ubicando bien. Sí, bueno, primero es mirar el rango del voto joven. El voto joven estamos hablando de hasta el voto facultativo, que es de 16 años hasta 29 años. Entonces, en ese rango, no digo que todos estén despolitizados e inmovilizados. Lo que te digo es que si hay de esos 4 millones de votos, hay muchos, sobre todo el voto facultativo, que aunque tú no lo creas, se han movilizado a votar. Y te lo cuento por experiencia propia, hay discusiones en las propias familias, en donde la mamá y el papá votan por Luisa y los hijos votan por Noboa. Así, las discusiones en el Ecuador pasan por eso, porque el voto joven dice, no, ya está, ya fue. No quiero votar por el correísmo, me gusta Noboa. ¿Y por qué? ¿Por qué me gusta? Porque me gusta, Mm. porque es una moda. Noboa es una moda, es un rockstar. Es el presidente guapo, pepudo, y así hizo un tatuaje, y con la esposa, y están en las revistas, y es como esa visión aspiracional que tienen ciertas personas que pasan mucho conectadas y que, bueno, son influencers. La mujer de Novoa era una influencer antes de casarse con el presidente de la República. Entonces, si tú sigues las redes de ella, mira, tú no vas a encontrar un aporte sustancial para reducir la desnutrición infantil, ni cómo cuidar las vidas criminalizadas de los chicos negros del Ecuador, no. Vas a encontrar una mujer que más bien lucra de la pobreza y bueno, hay gente que verá bien eso. Y esas son las discusiones sociales, porque así se ha convertido también cierto sector de la sociedad ecuatoriana que ve con buenos ojos este tipo de creaciones del marketing y no nada estructural.
Entonces, cuando te decía esto, no me refería a que todos esos 4 millones de votos estén desmovilizados o despolitizados. Lo que te digo es que hay un gran grupo de jóvenes que sí se dejan, digamos, llevar por esta moda o por el rockstar que representa el presidente de la República, así no llene sus expectativas o así no suceda nada. Sencillamente le gusta, es su presidente, les gusta el cartón. Qué tristeza, ¿no? Qué lamentable. Sí, es duro, No queremos un rockstar, queremos un gobernante realmente, ¿no? totalmente, Ujú, sí. totalmente. En honor a tu tiempo, quiero hacer una última pregunta, ¿sí? Y quiero lanzarte esta pregunta que creo que te podría interesar. Se trata de los pueblos afrodescendientes, ¿sí? Que son tradicionalmente per se olvidados, ¿no? Por tantos gobiernos han sido olvidados, ignorados, y a mí me gustaría saber hasta qué punto en el legislativo han tenido éxitos propuestas de ley que atañen a los pueblos afrodescendientes en Ecuador. Bueno, Elizabeth, una buena noticia es que todos, absolutamente todos los territorios donde habitamos los afrodescendientes votamos por Luisa González. Y eso, a mí en lo personal, en lo individual, como líder negra, como mujer política negra, me deja muy satisfecha, porque primero es el reconocimiento a una lucha que hemos librado también desde el legislativo, que no ha sido fácil. Alzar la voz por cuidar las vidas de nuestras infancias negras nos ha costado criminalización también, nos ha costado violencia, nos ha costado estigmatización, porque ser esmeraldeña, ser negra y ser mujer ya me hace mujer de delincuentes o ser cómplice de la delincuencia o lo que ya vienen diciendo sobre los electores que votaron por nosotros. Pero el reconocimiento a esa lucha cuando caminas, cuando vas a los barrios, cuando vas a visitar eh, provincias importantes donde están nuestros hermanos, como Imbabura, cuando te vas a Carchi, al Chota, o cuando te vas a Pimampiro, no hay lugar, y sabes que estoy trabajando en eso porque quiero dejar así en blanco y negro los resultados que en las parroquias, por ejemplo, en Carchi tenemos el cantón Mira. Y en ese cantón barrimos. Mira es un territorio de negros y barrimos. En Esmeraldas, si bien el cantón Esmeraldas tuvimos un revés, pero por ejemplo, cantones que son eminentemente afros como San Lorenzo, barrimos. Estamos hablando que superamos el 65%, 67%. En provincias como Esmeraldas, en los distritos de Guayas, donde habitan los afrodescendientes, como es el Distrito 2 y el Distrito 1, también tuvimos una gran votación. ¿Y qué decirles? Carcelén, bueno, me pasaría diciéndoles y contándoles cómo se ha movilizado el pueblo afrodescendiente a votar por Luisa González. Y eso obedece, no sé si quizás a un voto ideologizado, pero sí a un voto rechazo y a un voto de dignidad, de un pueblo que sabe que necesita un gobierno que lo acompañe, porque nunca como antes hay en el país han existido desapariciones extrajudiciales a personas racializadas y como política de gobierno, como política de Estado. Entonces, Elizabeth, yo me siento, si bien milito en la Revolución Ciudadana, soy parte de este proyecto político, pero nunca antes me sentí tan orgullosa de ser negra porque sé que mi curul representa a mi pueblo. Votaron por mí, votaron por nosotros, votaron por Luisa, por el proyecto histórico de la Revolución Ciudadana y no los vamos a decepcionar. Y otra cosa, en esta ocasión vamos a ver 3 asambleístas afros y solo somos asambleístas afros de la Revolución Ciudadana. Frickson George, que es del Distrito 4 de Guayas, Roberto Cuero, que es el Distrito 1 de Guayas, y yo, pues que soy asambleísta nacional, que fui segunda asambleísta nacional y que honraré la voz de mi pueblo hasta que la dignidad se haga costumbre. Es alentador oírlo, de verdad, y sobre todo la fuerza que ha tenido también la Revolución Ciudadana en los pueblos afros, ¿sí? Sin embargo, quiero retomarlo otra vez la pregunta y saber acerca de propuestas de ley que atañen a los pueblos Ay, afrodescendientes. perdón. Me podrías decir, no sé, tal vez una, porque la verdad es que no estoy informada.
No, tranquila, mira, nosotros estamos ya trabajando en la ley de comunas. A ver, el Código de Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades es una gran apuesta que hemos tenido para poder coincidir con todos los actores de los pueblos y nacionalidades. Es una ley que está para segundo debate y no la hemos avanzado porque necesitamos una ley de consulta prelegislativa, ya que todo proyecto que tenga un impacto directo sobre nuestras comunidades necesita ir por una consulta prelegislativa. Vamos a presentar también reformas a varios cuerpos legales para evitar que nunca más pase lo que pasó en el Ecuador con esclavitud moderna en el caso Furukawa. Lo del caso Furukawa es un caso terrible que afectó 300 familias, en su mayoría afrodescendientes, y hay un dictamen de Corte Constitucional que nos obliga a la Asamblea Nacional a hacer reformas. Esas reformas las presentaré desde mi despacho y en próximas semanas van a tener novedades sobre eso. También estamos preparando la ley de reparaciones, porque ya que se suscribió el segundo decenio del pueblo afrodescendiente, este va muy enfocado en reparaciones. Y creo que al menos con todas las violaciones sistemáticas del Estado ecuatoriano a territorios afrodescendientes, necesitamos poder contar con una ley que le obligue al Estado ecuatoriano a cumplir con esa histórica deuda que tienen con los pueblos afrodescendientes. Logramos también el reconocimiento, primero antes que lo hagan las Naciones Unidas, lo hicimos nosotros desde la Asamblea Nacional, también desde nuestro despacho, a la ley, perdón, a la resolución para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Negra Afrodescendiente. Y eso también ha sido un logro organizativo. No me voy a olvidar de eso, llenamos la Asamblea de Mujeres Negras. Fue un hito histórico y es el segundo año que estamos conmemorando eso a través de una resolución. Y por último, la fiscalización que estamos haciendo del censo de población. Ustedes saben que estamos demandando un etnocidio estadístico cometido en el Ecuador. Desaparecieron a 600.000 afrodescendientes. Ya el director del INEN ha sido despedido, pero no hay ningún tipo de reconocimiento por parte del gobierno a que este funcionario vulneró los derechos del pueblo afrodescendiente. Estamos por sacar ya el informe definitivo sobre esta fiscalización, en donde también hay actos de corrupción, porque endeudaron el país para un censo y no reconocieron a la población afrodescendiente. Y esto también pediremos que Fiscalía investigue, porque lo que pasó con nuestro pueblo es visible, el etnocidio estadístico, y bueno, son resoluciones, fiscalizaciones, pero también leyes que vienen en todo un paquete que estamos trabajando desde la Asamblea para el reconocimiento de nuestro pueblo afrodescendiente. Muy bien, gracias, muchas gracias por eso. Paula, sabemos que no tienes mucho tiempo, tenemos una manito alzada, pero la podemos dejar para la próxima, sí, porque sabemos que No, si contamos quieres, contigo. terminamos con Javier, no hay problema. Sí tengo que viajar a Quito, pero no importa. Terminamos con Javier y ya Ah, salgo gracias. volando. Bueno, listo. Javier Miño, por favor, tu pregunta. ¿Desde dónde nos visitas? Gracias. Buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, no? Perfectamente. Vale, muy bien. Buenas noches, Paola. Felicidades por la nueva curul conseguida nuevamente. Buenas noches con todos. Soy Javier Miño, militante de la Revolución Ciudadana. Saludos de Barcelona, España. Y bueno, mi pregunta era en alusión a lo que dijiste, ¿no? Es verdad que el voto que ha conseguido Noboa es un voto de moda. Es un voto que ha sido básicamente influenciado por las redes sociales. Creo que, como tú has dicho, ha invertido muchísimo dinero y eso es evidente, pero aquí las redes sociales y todo el tema digital tienen una profundidad muy pequeña. Es muy viral, pero es muy pequeño y eso se ha notado en los resultados. Mucha gente ha votado por él, pero con argumentos muy escasos, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué no explotar eso? Tenemos una candidata que es guapa, una candidata que también tiene tatuajes, una candidata que es joven. No, no, yo sé que es risible, pero lo digo en serio, porque si por eso nos han ganado, ¿por qué no explotar también esa línea? Que lo uno no quita lo otro. O sea, el hecho de que Luisa esté dando propuestas, eso ya todo el mundo lo sabe y como tú bien has dicho, Paola, incluso hasta la oposición lo sabe. O sea, nuestros contrincantes políticos lo saben. Pero ¿por qué no explotar también esa línea? Porque por ahí han ganado. O sea, es increíble como este señor, que además, para gustos y colores hay de todo,
yo no sé de dónde lo ven guapo, pero para guapa está Luisa, ¿no? Entonces, yo digo, no, pero es verdad, porque yo he conversado con jóvenes y con gente, votan por eso, porque es joven, porque le faltó tiempo, porque es guapo, porque, o sea, realmente no tiene ningún, son argumentos tan superfluos y tan superficiales que además en redes esa es una batalla para eso, no es para más. Entonces yo creo que deberíamos explotar eso también y si tú estás ahí tan cerca de Luisa, se podría hacer una alusión a esto para recuperar eso, son 4 millones de votos, ¿eh? O sea que podríamos por ahí también marcar la diferencia. Nada más, era eso. Sí, Javier, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que, bueno, en la guerra, en la política que se constituye en una guerra, todas las estrategias son válidas. Y, y yo creo que Luis ha sabido jugar muy bien también con eso. Lo que pasa es que a veces con las mujeres, y esto lo digo un poco más desde mi experiencia. Quizás para las mujeres, quizás debemos o somos un poco más cuidadosas para no pasar esa línea de la hipersexualización de nuestra condición de mujeres en política y dejar de que no se nos tome en serio. Yo creo que si algo ha quedado claro en esta etapa es que Luisa González tiene sobradas capacidades y conocimientos y sabes lo que en lo que coincido contigo y yo más bien creo que Luisa va a ir, digamos, evolucionando y lo ha venido haciendo muy bien con un toque muy sutil, sin llegar a la vulgaridad. Luisa es una mujer guapísima y está sabiendo también utilizar eso. Eh, pero ¿sabes cuándo Luisa se va a desnudar? En el debate. En ese momento, mira. Yo creo que los musculitos, el tatuaje del Fénix y todas esas cosas se le van a acabar a Nova. Yo creo que el debate va a ser un espacio de real competencia de capacidades y yo creo que ahí Luisa, ahí se va a desnudar, se va a poner yucha, en el buen sentido de la palabra. Un abrazo, gracias por esta oportunidad. Qué gusto compartir con ustedes. Los abrazo y a seguir luchando. Falta poquito, muy poquito. Y creo Falta que bien, falta muy poquito. perdona, sí. Bueno, quizá tengas una frase final para nuestra audiencia. Bueno, decirles que resistir ha valido la pena, decirles que estamos cerca, muy cerca de lograr ese objetivo y que si algo puedo trasladarles es que sea la unidad nuestro escudo. Nada justifica en este momento que las bases, que los dirigentes, que no estemos movilizados por este triunfo. Esto no es por Luisa, es por nosotros, por sus hijos, por el futuro. No miramos el futuro, es más, no sé qué va a pasar con el Ecuador si no fuese Luisa la presidenta. Se los digo así con mucho dolor. Así que si algo puedo decirles, que la unidad sea nuestro escudo. Unidad, unidad y más unidad para vencer. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Nosotros desde ELE agradecemos a nuestra invitada, Paola Cabezas Castillo, por compartir con nosotros su tiempo y sus perspectivas. Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianas y ecuatorianos migrantes y colaboradores en Ecuador y en Europa. Nuestro objetivo es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, políticos y sociales de una manera participativa y consensuada. También agradecemos el apoyo y la generosidad de todos los voluntarios que hacen posible estos conversatorios. Y los invitamos a todos a seguirnos en redes sociales. Muchas gracias también a la audiencia presente en este conversatorio, tanto en redes sociales como aquí en la plataforma de Facebook. Hasta la próxima, de Zoom.